Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco a todos su amable presencia en la presentación del libro Campeche Imaginada como parte de las actividades de la quinta Jornada Internacional de Arquitectura Militar. Nos acompañan en el presidium el doctor en Arquitectura Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura. El doctor Alfredo Morales, profesor emérito de la Universidad de Sevilla y quien hace en unos momentos nos ilustró con una magnífica plática sobre Cuba. Y el doctor Iván San Martín, investigador del Centro de Investigaciones CIAU de esta facultad, y a quien agradezco como siempre su amistad. Gracias también a la coordinación editorial, al equipo del arquitecto Lorenzo Rochacito por su ardua labor y fino trato para la edición y presentación de este libro. El libro que hoy se presenta, Campeche Imaginada, es parte del trabajo colectivo multidisciplinar derivado del proyecto PAPIT IN 403-725, Los ingenieros militares en la construcción de un México naciente, cuyo objetivo es comprender el papel que tuvieron los ingenieros militares en la transición de Nueva España al México independiente mediante la construcción de obra pública, tal como caminos, calzadas, centros urbanos, recintos administrativos, fiscales, eclesiásticos, hospitales y fábricas, obras hídricas, espacio público, jardines y alamedas, entre otros. Los autores de los capítulos, el doctor Pedro Luengo de la Universidad de Sevilla, la doctora Aline Hernández de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Chetumal, y la doctora Mónica Cejudo Collera de la UNAM, formamos parte de este proyecto. En los últimos años, diversas investigaciones han demostrado la importante labor del Real Cuerpo de Ingenieros Militares en la defensa y la modernización de los territorios de la corona española. En el caso del Virreinato de Nueva España, son múltiples las aportaciones sobre sus trabajos durante el siglo XVIII, habiendo recibido en especial atención sus proyectos defensivos en el ámbito veracruzano y de la península de Yucatán. Con mucho gusto cedo la palabra al doctor en Arquitectura Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, y a quien le agradezco su disposición para presentar este libro y su apoyo incondicional para el desarrollo de nuestras capacidades docentes en la diaria labor de la enseñanza, investigación y difusión de la arquitectura. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, estimada doctora Mónica Cejudo. Un gusto estar aquí acompañando a este panel y a mi queridísimo colega Iván San Martín, pero particularmente al doctor Alfredo Morales, profesor emérito de la Universidad de Sevilla. Decir que el año pasado se firmó por primera vez un acuerdo un convenio de titulación simultánea con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, lo que nos tiene muy contentos. Hablaba Mónica de que este es el resultado de un proyecto PAPIT. El PAPIT, para quien no lo sepa, es el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica que ofrece la DEGAPA, la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM. Y este es un ejemplo de los resultados que deben arrojar estos proyectos PAPIT, estos apoyos que nos otorga la UNAM a quienes somos académicas o académicos de tiempo completo, nos permiten desarrollar este tipo de proyectos y la doctora Cejudo lleva muchos años en esta labor y por eso se me da una enorme felicitación. Es el ejemplo de esta colaboración interinstitucional que atraviesa fronteras y atraviesa océanos. México posee en su extenso territorio una gran riqueza de ciudades y poblados patrimoniales, todos ellos con distintas morfologías arquitectónicas y trazas urbanas que fueron la respuesta histórica a las condiciones geográficas o culturales y a las voluntades políticas de cada época. Las encontramos asentadas en zonas áridas, boscosas o tropicales, algunas fundadas en los litorales y otras en tierras altas, a veces en planicies y algunas otras en zonas tropicales o montañosas. En muchos casos su establecimiento data de los tiempos del México antiguo, mientras que otras fueron fundadas por los españoles por causas estratégicas, ya sea para proteger la tierra o bien para defender la fe cristiana.
No obstante, dentro de esta riqueza patrimonial mexicana, solo hay una que posee la condición de ciudad virreinal amurallada, San Francisco de Campeche, pues si bien el puerto de Veracruz alguna vez detentó una circunstancia similar, con el paso de los siglos perdió aquella defensa perimetral que la protegía de los ataques marinos y terrestres. En contraste, la ciudad campechana aún conserva su centro histórico dentro de su antigua muralla y elementos defensivos periféricos, lo cual le brinda una situación excepcional entre las ciudades mexicanas inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fundada en 1540, la ciudad de Campeche fue creciendo desde el centro y hacia los barrios aledaños. Sin embargo, las condiciones geopolíticas europeas de mediados del siglo XVII incrementaron la piratería marítima con mayor intensidad en el Atlántico y en el Mar Caribe, por lo que el reino español consideró indispensable fortalecer los puertos de sus territorios de ultramar. Fue entonces cuando a la antigua traza en Damero le fue sobrepuesta un cinturón de muralla hexagonal, una inserción que dilató muchas décadas en construirse, que procuraba proteger principalmente el centro de la ciudad, pues los aledaños barrios de San Román, Guadalupe, San Francisco y Santa Ana quedaban a extramuros, por lo que sus habitantes se refugiaban detrás de la muralla cuando se atisbaba la cercanía de sanguinarios corsarios, piratas o filibusteros. Al finalizar el siglo XVIII, aquellas invasiones decrecieron, por lo que la muralla y sus baluartes, así como los reductos elevados sobre los cerros cercanos y las baterías frente a la línea de mar, fueron quedando prácticamente en desuso, sobre todo cuando en los albores del siglo XIX los aires de independencia dieron paso a un naciente país latinoamericano con compromisos internacionales distintos. Poco a poco, el intenso comercio del palo de tinte fue sustituido por la extracción y exportación del chicle cultivado en tierras campechanas, una actividad mercantil que incentivó el crecimiento de una ciudad que comenzó a percibirse asfixiada por la antigua muralla, por lo que gradualmente sus autoridades decidieron demoler algunas secciones bajo el higiénico argumento de que impedían la circulación del aire. Posteriormente, el impulso modernizador de mediados del siglo XX alejó el mar de la muralla para ganarle terreno a la ciudad hacia donde expandir su crecimiento, además de que se aprovecharon algunos terrenos perimetrales anteriormente ocupados por la demolición de las murallas para edificar vanguardistas equipamientos gubernamentales, logrando así un entorno urbano único en México por el contraste entre sus riquezas patrimoniales. El siglo XXI heredaría así un casco virreinal parcialmente amurallado, rodeado por monumentos, fuentes y edificios ultramodernos en aquel entonces, cercado por barrios decimonónicos desplegados frente a un sinuoso malecón abierto al mar para el solaz de la ciudadanía, donde se pueden apreciar bellísimos atardeceres, por cierto, muy distante de aquella lejana época cuando los pobladores se refugiaban temerosos detrás de las murallas. Y es que aquellas sólidas construcciones virreinales concebidas para la defensa de la vida humana y la riqueza material del puerto fueron cuidadosamente imaginadas, diseñadas, calculadas y edificadas por una playa de ingenieros militares altamente capacitados. Sus habilidades proyectuales han quedado de manifiesto en decenas de mapas planos de plantas con alzados que indicaban su asentamiento geográfico y sus características estructurales o constructivas. Todo ello fue plasmado en una serie de documentos históricos excepcionales que han sido conservados en archivos institucionales en México y España, algunos de los cuales ya han podido consultarse y estudiarse, mientras que otros han debido esperar varias décadas para su análisis y difusión historiográfica. Por estas razones, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México se congratula por la publicación del libro Campeche Imaginada, coordinado por Mónica Cejudo Pollera y Pedro Luengo Gutiérrez, destacados académicos de la UNAM y la Universidad de Sevilla respectivamente, quienes después de varios años de trabajo archivístico e investigación bibliográfica nos comparten sus sesudos análisis sobre una selección de planos y dibujos sobre aquella urbe amurallada, entre los que se cuentan el primer trazo del ingeniero Bautista Antonelli, así como 4 planos que por primera vez están siendo publicados, además de una veintena de dibujos y cartografías que demuestran la condición táctica de este puerto virreinal. Estamos seguros de que su divulgación universitaria apoyará el futuro trabajo académico de especialistas y la formación del alumnado, además de concientizar al público interesado sobre el valor histórico de esta ciudad del sureste mexicano.
De esta manera, la Facultad de Arquitectura, que me honro dirigir, refrenda su compromiso con las tres actividades sustantivas de nuestra máxima casa de estudios: contribuir a la formación del estudiantado, producir nuevo conocimiento a través de investigación y divulgar los hallazgos intelectuales que nos permitirán alcanzar una sociedad más preparada para el presente y futuro, pero siempre respetuosa de su pasado patrimonial. Muchas gracias. El trabajo realizado por los ingenieros militares dio vida a la cartografía que hoy es objeto de estudio en el ámbito arquitectónico. Como labor vinculada al arte, presenta un alto nivel de detalle en los planos, lo que demuestra la gran capacidad técnica y científica de dibujantes y proyectistas. A continuación, el doctor Iván San Martín nos compartirá su visión acerca del libro. Buenas tardes ya prácticamente. Muchas gracias por la invitación a mi amiga y colega en ese orden, Mónica Cejudo, y desde luego saludo a mis colegas que me acompañan en el presidium. También voy a leer porque si no pues excede a uno a veces el tiempo, entonces prefiero ajustarme al tiempo programado. No es, aunque vean ustedes muchas hojas, están a doble espacio, es algo muy breve, no se espanten. Gracias. Dice, desde el mundo contemporáneo, el que es habitual de usar drones y GPS en nuestros dispositivos móviles, y en donde prácticamente la mayoría de los territorios mundiales han sido fotografiados desde los satélites, cuesta trabajo imaginar cómo se representaban gráficamente en otros siglos a los territorios donde discurrían las vidas humanas. Hoy, los adolescentes se desesperan si en sus teléfonos celulares no aparece de inmediato el mapa de una calle, o si los automovilistas no pueden circular si no pusieron el Waze antes de avanzar. Y los pilotos aeronáuticos requieren a fuerza de representaciones digitales en la pista antes de aterrizar. Recordemos que fue hasta finales del siglo XVIII cuando se inventaron los globos aerostáticos con aire caliente, que les permitió por vez primera observar el paisaje desde los cielos, un invento que se popularizó en el siglo XIX con fines recreativos. Me he permitido esta paráfrasis histórica para justipreciar el esfuerzo humano que en los siglos precedentes implicó representar en un papel las aproximaciones a un territorio dado, ya fuera con fines contemplativos, jurídicos o militares, tanto para la defensa como para la ofensiva. Y ese es el punto de vista histórico que debemos poseer al adentrarnos en la lectura de este nuevo libro titulado Campeche Imaginada, obra coordinada por los prestigiosos académicos Mónica Cejudo de nuestra facultad y Pedro Orbengo Gutiérrez de la Universidad de Sevilla, y en el que se inserta un extraordinario catálogo de 41 planos a color de la ciudad amurallada de San Francisco de Campeche, libro, como ella comentó, da continuidad al anterior de San Juan de Ulúa, publicado en 2022. Ha de recordarse la importancia histórica del puerto de Campeche, pues su posición geográfica fue fundamental para el virreinato de la Nueva España. Los barcos de poco calado entonces podían arribar a la puerta que se abría hacia el mar, a fin de recibir las mercancías ultramarinas, pero también para embarcar las riquezas productivas de aquellas tierras, entre las que se destacaba, ya lo comentó mi director, el palo de tinte. Su aprovechamiento era de origen mesoamericano y era un valioso árbol leguminoso del cual se aprovechaba prácticamente todo: su savia como un poderoso colorante, hojas y ramas para forraje, madera para leña, y hasta las flores se utilizaban como edulcorantes. La riqueza de esta urbe condujo, como se sabe, a constantes asedios de grupos de delincuentes que buscaban apropiarse del bien ajeno. Grupos deleznables que hoy nos aparecen dulcificados por novelas y películas, ¿no? Pero que han obnubilado las graves consecuencias que sus acciones perpetraban en las poblaciones civiles de Campeche y los barrios de extramuros de San Román, Santana, San Francisco y Guadalupe. Asesinatos, violencias, torturas, mutilaciones que dejaban viudas y huérfanas despojados de sus bienes tras su paso. Esta ralea era de varios tipos, porque hasta en ellos hay clases, ¿no?
Piratas, quienes robaban para su propio fin. Corsarios, ladrones que tenían patente de corso, de un gobierno específico. Filibusteros, especializados en el contrabando. Y bucaneros, que se orientaban al robo de carne y ganado en las islas caribeñas. La constante presencia de estos oprobiosos grupos motivó a que las autoridades españolas construyeran durante los siglos XVII y XVIII una serie de elementos defensivos para este puerto: cuerpos de guardia, aduanas, casamatas, reductos, baterías, baluartes, lienzos de muralla, puertas defensivas, la de mar y la de tierra, y con fosos algunas, pero sin cocodrilos, ¿no? Pero también puertas a los barrios de extramuros, hoy desaparecidas, todos ellos elementos que observamos claramente dibujados en plantas, cortes y alzados en los planos que este libro ha sacado a la luz, algunos de ellos nunca antes publicados. Para proyectarlos, construirlos y dibujarlos, el Reino de España disponía de un profesional altamente capacitado, ya se ha mencionado aquí, los ingenieros militares, cuya formación se adelantó en varios siglos a los ingenieros civiles. Los planos que se presentan acá reunidos nos permiten conocer muchos aspectos del pasado campechano, las sucesivas etapas defensivas de la ciudad, pero también las modificaciones que se hicieron sobre la marcha, pues se recordará que cuando se incorporaron las murallas en el siglo XVII ya existía una población del XVI, y sobre ella se impuso la poligonal de las murallas. Algunos quedaron dentro y otros quedaron fuera. También las plantas urbanas representadas permiten conocer las alternativas de los modelos cuadriláteros, rectangulares, heptagonales o hexagonales, pues fueron varios los modelos, según se ven los planos, que consideraron siendo el hexagonal el que finalmente se implementó. Asimismo, nos permiten advertir las ubicaciones de los edificios religiosos en la población, tanto del clero secular como del clero regular, principalmente franciscanos, jesuitas y juaninos, que fueron los que llegaron. Pero además, saber que hubo una primera iglesia, esto no lo conocía yo, con su altar hacia el oriente, como era recomendable, distinta a la segunda parroquia, la actual catedral, que el rango adquirió hasta finales del XIX, con su altar hacia el norte. También los planos, y gracias a que fueron publicados en color, nos permiten advertir las sucesivas densidades constructivas que tuvo la ciudad de Intramuros, teniendo mayor ocupación las manzanas cercanas al mar, a diferencia de los solares del poniente, que presentaban solares más verdes. Por su parte, también hay planos con vistas desde el mar, en la que se aprecia el cinturón de murallas, los campanarios, las siluetas de la orografía cercana, así como los galeones y bergantines. A veces durante travesías apacibles y en otras vistas inestables cuando la batalla se libraba sobre el agua. No obstante, es menester advertir la condición imaginativa de algunas de estas vistas marítimas, pues solían añadir elementos accesorios que no siempre coincidían con la realidad, como exceso de masas arboladas, lomeríos inexistentes, muchos almenados y torres, además de que solían exagerarse las alturas de las edificaciones. Este alejamiento de la realidad representada no era debido solo a la creatividad del dibujante, sino que muy posiblemente pretendía mostrar ciudades férreas e inexpugnables que motivaran a disuadir a los posibles atacantes, en una época en que, recordemos, los grabados era la única manera de conocer el aspecto de ciudades ignotas o lejanas. Por último, y ya termino, debe mencionarse también que algunos de los planos incluidos representaban construcciones en localidades cercanas, pues hay grabados de Champotón y de la Laguna de Términas, pues se recordará que el sistema de defensa era diseñado de manera regional, donde los reductos y baterías en las cercanías ayudaban a identificar la defensa de naves peligrosas. En suma, debemos felicitar a él y los coordinadores por esta nueva publicación, tanto por sus análisis históricos que se incluyeron como para la excelente selección del material cartográfico que se presenta, así como también a las autoridades del Archivo General de Indias, el Archivo General de Salamanca y la Biblioteca Nacional de Francia,
que concedieron los derechos para su publicación. Por último, también hay que felicitar a las autoridades de esta facultad por apoyar su publicación, pues pocas administraciones han publicado tantos libros como lo que ha encabezado el doctor Del Cueto en los últimos 4 años. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Por último, cedo la palabra al doctor Alfredo Morales, profesor emérito de la Universidad de Sevilla. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Para mí es una gran satisfacción poder participar en esta presentación del libro que han coordinado las doctoras Cejudo y Luengo, Campeche Imaginada. Es importante tener en cuenta que esto es resultado de un proyecto de investigación y ya es uno de los detalles a destacar cómo una investigación desde una perspectiva académica sale a la luz y se traslada a la sociedad, que es la que debe recibirlo para valorar el esfuerzo realizado en una serie de años por profesionales de muy diversa procedencia y situación. Creo que es algo inédito establecer dentro de un equipo multidisciplinar una reflexión sobre una ciudad de tanta importancia como Campeche y hacerlo de una forma tan rigurosa y exhaustiva, partiendo desde luego de lo ya publicado y ya conocido en la bibliografía tradicional, por citar solamente los nombres que han sido ya mencionados anteriormente, los de José Antonio Calderón Quijano, los de Omar Moncada. Partiendo de esos estudios y otros complementarios, ha habido una intensa labor de investigación en archivos españoles, mexicanos, norteamericanos, que han permitido completar la visión de los 3 estudios que integran el libro con un conjunto de 41 ilustraciones entre planos, dibujos y estampas, en su mayoría inéditas, algunas ya conocidas desde luego, pero que enriquecen el conocimiento físico de lo que es la realidad de Campeche. El primero de esos textos es elaborado por uno de los coordinadores de la publicación, el doctor Luengo, y hace un análisis de las defensas y la historia de la ciudad de Campeche desde las primeras referencias a las fortificaciones todavía provisionales, con materiales deleznables que no tuvieron una larga vida ni sirvieron en muchos casos para la defensa, en ninguno de los casos para la defensa de esos ataques a los que también se ha aludido aquí, pero que me interesa destacar que también hace alusión a la existencia de esas cuevas que caracterizan la tierra, el terreno de Campeche, cuyo origen, cuya razón de ser todavía no está clarificada, pero sí le interesa a él señalar cómo eran conocidos, no solo para hacer contrabando, sino también por algunos de esos piratas como Lorencillo, que en 1683 entra a la ciudad, 85, entra a la ciudad, aprovechando uno de esas cuevas, se introduce en el interior y es lo que facilita el saqueo y el robo de la ciudad de Campeche. Esas cuevas fueron conocidas por los ingenieros y quedan reflejadas en algunos de sus planos, incluso Agustín Kramer, del que ya se hablaba anteriormente, las refleja en la planta y en los estudios que hace de esta importantísima ciudad. Pero, más allá de esta referencia, sí es significativo que en 1685 se empieza a proyectar la muralla, y no es un caso excepcional. Frente a estructuras defensivas mucho más avanzadas que se estaban dando en Europa o en la propia metrópoli, en América empiezan a hacerse recintos fortificados a la antigua, es decir, aislar ciudades enteras como garantía de su defensa. No es solo el caso de Campeche, como ya digo, está el caso de Mérida, en Yucatán, está el caso de Trujillo, en Perú, el caso de Veracruz, el de Lima o el de la propia ciudad de La Habana. Todos prolongados en el tiempo, pero significativamente todos en la década de los años 80 del siglo XVII. Y es
interesante para poder hacer comparaciones entre sistemas de defensa, entre propuestas y elementos que se van sucediendo y que van a protagonizar los ingenieros. Tras esta primera propuesta de Martín de la Torre, una ciudad de planta irregular, hay que esperar a la llegada del ingeniero Jaime Frank para convertir esas plantas irregulares que se había trazado en un hexágono aproximado que va a completarse con una serie de baluartes. Y será Juan de Cízcara quien, al pasar camino de Filipinas, haga un análisis del estado en que se encuentra la defensa y haciendo propuestas que después van a ser reelaboradas concienzudamente por el francés Louis Bouchard de Lecoux, que es una de las informes de los textos más técnicamente perfectos y cuidados de cuantos se hicieron en torno a la construcción de las defensas de Campeche. Sigue el profesor Luengo haciendo alusión a las distintas puertas que van a fundamentar la defensa y la comunicación de la ciudad amurallada de Campeche y señala la importancia que tienen los proyectos de Juan de Dios González para finalizar esa muralla, o el proyecto de Crame, mucho más avanzado, con esas fortificaciones periféricas en colinas que van, como anteriormente tuve ocasión de señalar, a dificultar el acceso hasta la propia ciudadela de Campeche por medio de esos elementos, esas baterías que van a ser después modificadas en su diseño, pero que también se van a incrementar hasta alcanzar 7 de número, completando el panorama de todo el recinto amurallado que ya se había finalizado. No es todavía un momento en que se pueda garantizar definitivamente la defensa de la ciudad, y de hecho en 1790 el ingeniero Juan José de León marca las deficiencias en la defensa de Campeche, sobre todo en el recinto amurallado. También hay que destacar cómo, en otros casos que ya se han puesto aquí de manifiesto a lo largo de esta mañana, algunos de estos ingenieros participan no solo en los elementos de construcción de elementos defensivos, sino también en la arquitectura civil, en el caso de la propia aduana, producto también de un estudio de nuestro compañero Ignacio López. El segundo de los capítulos del libro corresponde a don Cearín Hernández Avilés y está dedicado al estudio del centro histórico de Campeche, a los problemas de su conservación, y a lo largo de su texto desgrana la importancia que tiene el hecho de ser una ciudad costera diferente a cualquier otra ciudad, territorio seco, porque va a incorporar una serie de elementos ausentes en esas otras arquitecturas de ciudades, como pueden ser los muelles, como pueden ser las aduanas, o como pueden ser las atarazanas o astilleros, en el caso en que las tengan, porque todo eso es lo que le da una individualización a la propia ciudad y un carácter y un sentido diferente respecto a otras ciudades que pueden estar también amuralladas, pero que tenían otros planteamientos bien diferentes. En este sentido, ella destaca cómo el propio hecho de ser una ciudad costera ha hecho que con el paso del tiempo, incluso las renovaciones urbanas que se han producido han hecho alejar a la ciudad del propio mar, ha hecho perder lo que era su esencia, incluso cómo se han incorporado otros elementos nuevos que ya son parte del patrimonio y de la fisonomía y de la imagen de la propia ciudad de Campeche, pero que dejaron obsoletas algunas de esas fortificaciones pensadas como defensa marítima. Se me ocurre también un planteamiento similar en San Juan de Ulúa, que hoy la fortificación se enfrenta a las grúas y a los contenedores y no se enfrenta para nada a ninguna invasión marítima, sino al de la especulación y la economía, que es el pan nuestro de cada día. Al referirse a la ciudad intramuros, habla de cómo se organiza su trazado, cómo se configura por barrios, incluso la población que participa de un
de unos sectores privilegiados frente a otros que no lo son tanto, y cómo se ha ido integrando dentro de lo que era el perímetro antes extramuros, ya en el recinto interno de la ciudad. Pero eso también ha significado la desaparición del elemento que era característico, que era el cerco que aislaba a la ciudad de su entorno ante la posible invasión, el posible ataque. Por eso, mediante una serie de gráficos muy interesantes y unas tablas, establece cómo han ido incidiendo una serie de factores en las transformaciones urbanas y de la defensa de la propia ciudad. Incluso hace un estudio, hace una propuesta, un sistema integral de análisis y estudio evaluativo de la influencia de esos factores, señalando una serie de parámetros con números, como a lo largo de los siglos una serie de elementos han ido transformando y modificando la propia configuración de la ciudad. En este sentido, me interesa destacar que se trata de un planteamiento metodológico que puede ser trasladable a otras ciudades, a otros análisis de ciudades patrimoniales y que tienen problemas similares, para también saber atender cuáles son los mecanismos más acordes para su defensa, su conservación y su entendimiento social y valoración de la sociedad. Sin eso, sin la incorporación de la sociedad y el reconocimiento del valor que ese patrimonio puede tener, difícilmente podremos llevar a cabo una labor verdaderamente seria, rigurosa en la conservación de nuestro patrimonio. Y habla también de otro de los graves problemas de nuestro siglo, de nuestro momento: el turismo, la masificación, algo que está descontextualizando, destruyendo y haciendo normalizar unas imágenes y unos esquemas de comportamiento que nada tienen que ver con lo que es la identidad propia de cada pueblo, de cada ciudad, por estas masas de indocumentados que la mayoría de las veces lo único que le interesa es hacerse un selfie para mandárselo a su prima, que no ha podido acompañarlo en el viaje. El tercero de los textos es de la doctora Mónica Cejudo, que está precedido de unas palabras que les voy a leer porque creo que son significativas. Las murallas tuvieron razón de ser hace 100 años, hoy estorban al progreso, y todo lo que estorba al progreso debe caer. Caigan pues, y que sus escombros sirvan para formar los cimientos del ensanche de la ciudad abierta. Francisco Cícero, Las murallas, 7 de septiembre de 1882. Esa palabra me ha recordado otro texto muy similar, unos 40 años posterior. Es el que escribió en la revista Arquitectura Leopoldo Torres Balbás en febrero de 1922. El texto se titula Las murallas que caen. Estas murallas de nuestras villas no caen de vejez, ni las arruinan los temporales, derríbalas los municipios como cosas viejas, inservibles y molestas. Es decir, las administraciones han sido las que han provocado la destrucción de nuestro patrimonio, especialmente el fortificado. Antes hablaba el director de cómo el argumento era que el viento no entraba, no aireaba higiénicamente el siglo XIX, la preocupación por la higiene en la ciudad, pues se derribaron muchas de las ciudades, de nuestras ciudades, las murallas. El texto de la doctora Cejudo me ha traído a la mente el famoso tema del tapiz de Penélope, porque lo que ella nos cuenta es un nuevo tapiz de Penélope sobre las fortificaciones de Campeche. Construir, destruir para reconstruir. Una historia que todavía no ha acabado y no sé cómo va a acabar, porque en todos esos procesos de reconstrucción que ella analiza tan minuciosamente se han seguido directrices muy diferentes, principios muy distantes, a veces incluso encontrados. Ella hace una reflexión sobre la importancia económica que tuvo en la ciudad de Campeche en el pasado, la razón de por qué su atractivo, se ha hecho alusión al palo de Campeche como uno de los elementos clave para esas invasiones, fundamentalmente británicas y holandesas en la zona, y la necesidad de desarrollar una defensa para garantizar el comercio de ese palo tan preciado, sobre todo para tintar las producciones textiles de los talleres, de los telares europeos.
pero creo que sobre todo lo más significativo de su aportación es ir desgranando cómo desde los años 60, 70 se van haciendo actuaciones, se van haciendo distintas iniciativas, incluso habla del Programa Director del Desarrollo Urbano de 1982 para considerar ya el valor patrimonial que muchos de esos elementos tenían y que gracias a la certificación como de la Declaratoria de Patrimonio de Humanidad ha permitido ir avanzando en la defensa y en la conservación de los elementos. Analiza los decretos de la zona de monumentos históricos de la ciudad de Campeche del año 86, pasa al programa parcial de conservación del centro histórico recinto amurallado de Campeche del año 91, pasa seguidamente a todas las iniciativas que se hacen desde la década de los 70 hasta llegar a los procesos de reconstrucción del año 2012 y señala cómo en muchos casos la diferencia de criterios, labores de restauración que se han llevado a cabo han creado la actitud crítica de la propia población campechana, que no entendía cómo desde las perspectivas de lo que hoy son los criterios de conservación, de respeto al original, identificación de lo nuevo con lo antiguo, pensando que la reproducción de los esquemas antiguos era lo que se pretendía hacer, se debería pretender hacer un trabajo de restauración, ha creado ese distanciamiento en ciertos grupos sociales sobre los trabajos que están haciendo. Es aquí quizá donde haya que hacer una mayor educación social. Hay que preocuparse de que la sociedad entienda el por qué las cosas se hacen así. Como anécdota les cuento, hace unos días visitando el Louvre, estaba al lado de la Victoria de Samotracia y había dos españolas, dos jovencitas españolas haciéndose el típico selfie allí y decía, oh, está rota, le podían haber puesto una cabeza, y yo me volví y les dije, quizás la tuya. No se me ocurría nada más que decir ante tamaña aberración, pero si la sociedad no entiende eso, eso es el respeto precisamente a la autenticidad, que es el principal valor del patrimonio, no podemos hacer ninguna otra campaña por muchos esfuerzos y por mucho dinero que se invierta en la conservación. La educación es primordial y se está perdiendo eso, porque también estamos abocados al otro fenómeno terrible de nuestro tiempo, insisto, como es el turismo de masa, que no le interesa para nada realmente lo que ve o aquello a lo que ve, sino que le interesa difundirlo para vanagloriarse de que él sí puede y los demás no pueden ir a ver lo que él está disfrutando. No quiero aburrirles más con mi comentario, simplemente quiero que consideren que las reflexiones, las aportaciones de los tres autores, con esa riqueza gráfica que acompaña, es un hito en el conocimiento de una ciudad importantísima, no solo para los mexicanos, los campechanos, sino en general para la humanidad. De ahí el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y creo que una de las características también de esta obra no es lo que aporta como conocimiento nuevo, sino las líneas que abre para futuras investigaciones. Es decir, se están haciendo propuestas metodológicas y se están ofreciendo iniciativas para mejorar en el futuro, para evitar los errores que en el pasado, y no tan pasado, se han ido sucediendo en intervenciones sobre el patrimonio. Creo que solo desde esta perspectiva se puede proceder a una correcta tutela del patrimonio para defender sus auténticos valores, lo que era de universalidad, sí, que lo que es la UNESCO está siempre interesada en defender, pero sobre todo interesa que sea la sociedad la primera beneficiaria de esas inversiones, de esos recursos que se apliquen a la conservación del patrimonio. Y esto no es nada nuevo, ya en la Carta de Quito del año 1977 se defendía. Mientras que son intereses especulativos los que están últimamente provocando una vuelta atrás en muchas de estas normativas y de estos acuerdos y convenios que se firmaron en el pasado. Yo felicito muy sinceramente a los autores de este libro por la iniciativa de llevarlo a cabo, porque sea el resultado de un proyecto de investigación riguroso, exhaustivo en cuanto a la búsqueda de nuevas fuentes, de nueva información, y también por la forma en que se plantea
ese conocimiento para trasladarlo a la sociedad, y desde luego es obligatorio agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México la publicación de estas investigaciones que se han realizado, porque es continuando con la línea de rigor y excelencia que caracteriza a las publicaciones de esta casa en la que nos encontramos, creo que es una de las grandes aportes que se pueden hacer para el enriquecimiento intelectual y cultural, no solo del campechano, no solo del mexicano, sino de cualquier persona interesada en general en el mundo por las cuestiones no solo de un patrimonio defensivo, sino por el patrimonio en sí mismo como un signo de identidad de un pueblo, de una nación y de todo el género humano. Gracias por su atención. Cierro esta presentación con la invitación a que compren el libro y a que admiren algunos de los mapas y planos contenidos en él en la exposición que se inaugura con este acto en la cafetería de la facultad. Gracias de nuevo a los presentadores del libro y muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes.